meses Pedro Aguayo, Francisco Huerta, Sergio Flores y quien les habla, Miguel Ángel Valdivieso, hemos venido trabajando para crear un ciclo de conferencias como homenaje al bicentenario de la ciudad de Guayaquil. Estas conferencias van a estar enfocadas en educación a nivel preescolar, básica y universitaria. En Ecuador ha habido una mayor cobertura en cuanto al texto se refiere, pero la calidad de educación de nuestros estudiantes está por debajo de los estándares internacionales. Hemos contactado a 3 expertos internacionales que hablarán sobre los temas. La primera conferencista será Emiliana Vegas, del Instituto Brookings, quien hablará sobre el impacto transformador del COVID en la educación, la inversión que se ha hecho y los resultados obtenidos. Va a hablar de los estudiantes que han sido afectados por esta pandemia. Recomendará acciones a realizarse en el futuro inmediato. La segunda conferencia la dictará Yamil Salmi, un experto internacional que nos va a hablar sobre lo que ha pasado en el mundo universitario y qué es lo que las universidades han aprendido en las pandemias anteriores. Nos va a recomendar qué tenemos que hacer para adaptarnos al futuro, los problemas estructurales que tienen las universidades, los actores que deben de participar más intensamente, la adaptación de las universidades a los nuevos retos que da el mercado y cómo capacitar más y mejor a los maestros. Finalmente, contaremos con la conferencista Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Ella nos va a hablar sobre el derecho a la educación en la primera infancia, la crisis humanitaria, el número de niños de preescolar, la primera infancia que se han quedado afuera, el alto porcentaje de instituciones cerradas, la proyección de la pobreza y cómo eso incide en el desarrollo, la infantilización de la pobreza, los desafíos que tienen las instituciones que preparan a los niños de la primera infancia. Y finalmente nos hablará sobre la desigualdad de la calidad de educación. A nombre del comité queremos agradecer a estas 3 expertos internacionales, así como también a los expertos nacionales que han participado, que van a participar en cada una de las conferencias. Muchas gracias. Es grato para la Fundación Ecuador colaborar en la presentación de importantes conferencistas sobre educación como un homenaje a los 200 años de la independencia de Guayaquil. Agradeceremos a los expositores internacionales que nos dirán sobre la importancia de la educación en el desarrollo para conseguir la libertad. Agradeceremos también a los panelistas que en cada una de las mesas nos dirán cómo se adecúan estas experiencias externas a nuestra realidad. Trataremos sobre la educación inicial, la intermedia y la superior. La inicial porque, como dijo el presidente del Centro Canadiense para la Infancia, si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera. Y eso hemos tratado y trataremos de hacer sobre la importancia del conocimiento para vivir y sobrevivir, especialmente ahora que nos aflige la pandemia. Veremos e imaginaremos buenas prácticas nacionales e internacionales para transformar la enseñanza normal en enseñanza virtual, disminuyendo en todos los niveles el trauma del cambio, ya que lo relevante es que el conocimiento llegue
para eliminar la esclavitud y la brutalidad de la ignorancia por la capacidad liberadora que nos permita participar en el progreso individual de la familia y de la sociedad. Sin educación jamás tendremos libertad. Por eso, hoy celebramos a Guayaquil a través del conocimiento. Este ciclo de conferencias lo hemos denominado Educación para el Desarrollo, porque nosotros consideramos que el desarrollo y el bienestar del país está basado en la innovación, sea esta innovación incremental o sea disruptiva. Y para tener una innovación de calidad es necesario tener un entorno sociocultural adecuado. Es necesario tener una investigación de calidad. Y indudablemente todo esto va debajo del manto de una educación de calidad y una educación de excelencia como una de las bases fundamentales de poder alcanzar este desarrollo. La otra parte es la salud y nutrición natal para todos los jóvenes. Entonces, esa es la finalidad, de tener un desarrollo basado en unas políticas de Estado y un acuerdo nacional sustentable y sostenible, un acuerdo para la educación y un acuerdo para la salud. Eso es lo que queremos en este bicentenario, el poder independizarnos, y la única manera de independizarnos es con esta libertad de educación, esta libertad de salud. Guayaquil, ese es el aporte que va a dar para Guayaquil, para la región y para el país. Es grato conmemorar, pero hay que saber hacerlo cuando los recursos son escasos y las necesidades múltiples. Es grato entonces también agradecer la confianza brindada a este comité por el exalcalde Jaime Lebot, presidente del Comité Cívico Bicentenario 500-200 años. En esa línea, obvio que educación es clave, pero también salud. Por eso, dentro de las charlas, dentro del Congreso General de Conferencias, hemos destacado un Congreso Nacional de Salud que cuenta con 15 especialistas internacionales y tiene como resultado un acuerdo por la salud que será un documento a evidenciar en la próxima campaña electoral para que los candidatos lo acojan o lo modifiquen, pero tengan un instrumento de trabajo. En esa línea, agradeciendo la confianza, insisto, del exalcalde Lebot para este comité, agradeciendo el financiamiento de la Municipalidad de Guayaquil, cabe señalar también que al final, después de salud y educación, un mal que nos molesta mucho es la corrupción. Y por eso contamos para cerrar este ciclo de conferencias con la de Javier Gomá, filósofo español que hablará sobre ejemplaridad pública. Sea entonces oportuno decir gracias a la Fundación Ecuador que ha llevado adelante el ciclo sobre educación, gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública que ha llevado adelante el Congreso Nacional por la Salud y la Vida, gracias al Club Rotario que trabajará en el tema Guayaquil Ciudad Carlos Saludable, y gracias a la Universidad Casa Grande que aloja la conferencia del doctor Gomá. Ha sido realmente placentero este ciclo, pero además útil. Y queremos, por tanto, invitar a las instituciones que han colaborado en su realización a mantenerlo. El esfuerzo tiene algún significado económico, pero es posible
con la colaboración de gente amiga dentro y fuera del país, llevarlo adelante con un esfuerzo que podemos hacer. En esa línea, creo que 200 años de independencia han sido dignamente celebrados, pero vale la pena darle continuidad hacia el futuro para garantizarlo. Muchísimas gracias. Filósofo y ensayista español, doctor Javier Gomá. Esta actividad ha sido organizada por Iniciativa Cívica 200 años Guayaquil Independiente del municipio de Guayaquil, junto con la Universidad Casagrande. Contamos con la presencia como participante de este evento con la educadora Marcia Gilbert, fundadora y presidenta del Consejo de Regentes de la Universidad Casagrande, el doctor Francisco Huerta, miembro del Comité Bicentenario y subdirector del Diario Expreso, el doctor Gustavo Novoa Bejarano, expresidente de la República del Ecuador, y la máster Audelia Jay, rectora de la Universidad Casagrande. Quien les habla, profesor Eduardo Albert, PhD en Filosofía y profesor titular de la Universidad Casagrande. A continuación, le damos la palabra a la educadora Marcia Gilbert, fundadora y presidenta del Consejo de Regentes de la Universidad, para que dé la bienvenida y deje iniciada esta actividad. Muchísimas gracias. Como usted puede ver, profesor Albert, todos aquí somos vetustos, con excepción de los que están acá atrás haciendo todas las instalaciones, ¿no? Sea usted muy cordialmente bienvenido, doctor Gomá. Sus ideas filosóficas y su extraordinaria y polivalente sensibilidad humana hacen de su visita un regalo regio para la Universidad Casagrande, para Guayaquil y para Ecuador. Agradecemos de manera especial al Comité de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Guayaquil, en la persona de su expresidente y exalcalde Jaime Nebot y la actual alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien nos ha auspiciado este maravilloso evento. Sabemos que usted nació en Bilbao en 1965 y que sus intereses, más allá de lograr sólidas obras filosóficas teóricas, también aportan a la creación literaria, mereciendo el Premio Nacional de Ensayo en 2004 por imitación y experiencia, y reunidos en la llamada tetralogía de la ejemplaridad, con Aquiles en el gineceo, ejemplaridad pública, innecesario pero imposible. Hemos leído además que para usted la inimaginable pandemia por la que estamos pasando lo hizo cambiar su pensamiento sobre un hombre débil y una humanidad fuerte, a considerar que la humanidad entera también es débil, y expresar que la única solución al COVID-19 descansa en la ejemplaridad pública. En Ecuador nos amenazan dos virus igualmente mortíferos. El otro es la corrupción en proporciones nunca antes imaginadas. Y por esto que buscamos adherirnos, profundizar y entender la ejemplaridad pública. Bueno, ahora sigamos con otros logros concretos durante su joven trayectoria. Usted es un hombre joven, doctor Gomá. Doctor en Filosofía y licenciado en Filología Clásica y en Derecho desde 1993.
Pertenece también al cuerpo de letrados del Consejo de Estado y dirige la Fundación March. Hay bastantes March también en Ecuador, le cuento. Ha participado en el libro Muchas Felicidades con Sabater y García Guzzi y ha coordinado el volumen colectivo Ganarse la Vida en el Arte, la Literatura y la Música. En 2017 estrenó en el Teatro María Guerrero de Madrid el monólogo Inconsolable, en homenaje a su señor padre muerto, siendo este una suerte de ejemplaridad póstuma, que junto con la comedia Quiero casarme contigo y el drama Las lágrimas de Jerjes conforman la trilogía teatral El hombre de 50 años que publicará la editorial Galaxia de Gutenberg en 2021. Para terminar su presentación más formal, quiero compartir como un aperitivo mínimo sus pensamientos, algunos de sus pensamientos. Los cito. A veces me ponen al lado de los optimistas y yo eso lo matizo con intensidad. Frente a este grupo de filósofos optimistas que confían en una ley del progreso necesario, yo mantengo que si algo aprende uno de la historia es que toda conquista es reversible, frágil y vulnerable, y que en consecuencia nada sabemos del futuro. Por intentar, otra cita, por intentar ver el lado positivo, es posible que de esta pandemia que nos provoca a todos conciencia de que no existen razas, que existe una sola, la humana, a la que todos pertenecemos y que está en peligro, broten otra vez con más fuerza o vuelvan a tener significado aquellos bienes que hacen justamente la vida digna de ser vivida. Otras palabras suyas, que la vida no es una fórmula matemática, es un partido que hay que jugar y para el que es necesario desarrollar el sentido de la deportividad. La vida es sin duda un deporte de alto riesgo. Seguimos. Ejemplaridad es dignidad. No se trata de acumular vida, sino de acumular vida humana. No hay que darle más años a la vida, sino más vida a los años para no convertirnos en vegetales. ¡Qué maravilla! Haber nacido ya es haber vencido a la nada. Lo único que perdura es el arte y esa imagen de tu vida, la ejemplaridad a la que aludo en mi libro. La dignidad está por encima de la felicidad. Y si uno tuviera que elegir entre ser feliz de un modo seriado, robotizado, mecánico, eufórico, gracias a un fármaco, por ejemplo, o infeliz, uno a su manera, la mayoría elegiría lo segundo. El gran hallazgo del siglo XX es que la dignidad individual prevalece sobre los proyectos colectivos. Estoy con usted, doctor Gomá. Sí, muy estimado doctor Gomá. Aquí está usted virtualmente en Guayaquil, Ecuador, uno de los más importantes puertos tropicales de la costa del Pacífico Occidental, que se encuentra además en la convergencia de dos grandes ríos, el Daule y el Babahoyo, que forman el maravilloso Guayas. Esperamos algún día que lo conozca. Es la ciudad más grande de Ecuador con aproximadamente 3 millones de habitantes. Guayaquil es historia y esta ciudad y sus alrededores se ubicó la más antigua cultura de las Américas, la cultura Valdivia, que muchos la conocen y la admiran. Su fundación española definitiva
fue en 1547. Guayaquil ha sido sede de grandes revoluciones y levantamientos a lo largo de su historia, siendo la primera ciudad ecuatoriana de obtener de forma definitiva su independencia de España en 1820, justamente el bicentenario que en esta semana estamos conmemorando de una manera bastante surrealista con todos los controles contra el COVID. Los guayaquileños planearon, organizaron y financiaron el proyecto de la liberación de Guayaquil. Entre sus más destacados protagonistas podemos señalar a José Joaquín de Olmedo, hijo de español afincado en Guayaquil, político y poeta guayaquileño, hombre ilustrado, reformador y liberal, quien como parlamentario ante las Cortes de Cádiz denunció prácticas injustas e inhumanas de la población indígena. Según Efrén Avilespino, historiador ecuatoriano, José de Antepara y Arenaza fue otro elemento clave, patriota, precursor y prócer de la independencia, nacido en Guayaquil en 1770. Desde temprana edad había viajado y estudiado en varios países, al igual que la mayoría de los jóvenes de su época, se entiende los de la burguesía. Había sentido en carne propia las diferencias que existían entre los habitantes de las colonias españolas en América y fueron parte de este movimiento universal de libertad. Por supuesto, estamos orgullosos de nuestra libertad, de haber salido de ser un país colonial, pero no vamos a, por ningún motivo, a perder a Cervantes. Esperamos en el futuro, sin pandemia, poderlo atender en Guayaquil y hacerle sentir los calores, olores, sabores, texturas y sueños de nuestra tropical y dinámica ciudad. Su rica diversidad, por algunos interpretados como el hibridismo cultural, que sería la clave analítica para comprender la modernización latinoamericana, según García Canclini. Adentrándonos en su realismo mágico, abarcativo de la mano de nuestros grandes escritores latinoamericanos y ecuatorianos. Bienvenido y adelante, Javier Gomá. Ahora nos toca la ejemplaridad pública. Esta es también su ciudad y esta pequeña universidad que se inició hace 28 años también está a su disposición. Bueno, quiero darle las gracias a la educadora Marcia Gilbert, fundadora y presidenta del Consejo de Regentes de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Nuestra gran dirigente y jefa educadora, estudió educadora en psicopedagogía en la Universidad Católica de París, Francia, y realizó estudios de psicología infantil en la Universidad de la Sorbona, un posgrado de investigación educativa en Chile, y ha participado y ha expuesto trabajos en los congresos y seminarios de universidades de Estados Unidos, América Latina y Europa sobre temas de planificación e implementación de cambios organizacionales y educativos y de inclusión. Ha realizado consultorías eventuales para ONGs ecuatorianas y en la UNICEF. Luego de las palabras de presentación y bienvenida de la educadora Marcia Gilbert, pues le damos la palabra al señor doctor Javier Gomá para que nos dicte su esperada conferencia. Buenos días. Quería que mis primeras palabras fueran de gratitud. No me voy a extender muchísimo en el capítulo de gratitud porque quiero aprovechar el tiempo para poder decir lo que se me ha encargado que debo decir. Pero no se acostumbra uno a la hospitalidad y a la generosidad
de los pueblos hermanos al otro lado del Atlántico, y uno disfruta con especial cariño la delicadeza con la que he sido invitado y se me ha formulado la invitación de poder participar en este acto tan relevante. Muchas gracias a la iniciativa cívica 200 años Guayaquil Independiente del municipio Guayaquil y a la Universidad Casagrande, a la educadora Marcia Gilbert de Babra y a las palabras de Eduard Albert, que han tenido la amabilidad de introducirme. Entiendo que se me escucha perfectamente, es así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a emplear unos 25 minutos, que es lo que se me ha encomendado, para hacer una aproximación al concepto de ejemplaridad. Lo primero que quería decir es que la ejemplaridad no pertenece a nadie. Está ahí desde el origen de los tiempos, está en los refranes y está en la sabiduría popular. Siempre ha funcionado como un principio rector en la moralidad de las personas y de los pueblos. Lo saben los padres, lo saben los educadores, lo saben los gobernantes. Esto era precisamente lo más asombroso, su innegable y su evidente realidad práctica, pero su escandaloso olvido por el pensamiento contemporáneo. Por eso me vi obligado a dedicarle una tetralogía que la educadora ha mencionado, a lo largo de 10 años de publicación, 2003-2013, pero más de 30 de meditación y estudio. En esa tetralogía propongo un sistema articulado en torno al concepto de ejemplaridad que responde a las dos grandes preguntas que, a mi juicio, debe responder una filosofía que realmente merezca ese nombre. Una pregunta ontológica y una pregunta pragmática. La pregunta ontológica es ¿qué es el ser? La respuesta de la tetralogía es el universal concreto del ejemplo. La segunda pregunta, que es pragmática, ¿en qué consiste el ideal que propone? El ideal que propone es el ideal de la ejemplaridad. Es un concepto de amplísima fuerza expansiva que atraviesa transversalmente, fecundándolas muchas y distintas materias: la psicología, la ética, la sociología, el derecho, la ciencia política, la historiografía, la teoría de la cultura, la estética, la antropología, la ontología y hasta la teología. Y de hecho, en cada una de estas disciplinas, la teoría de la ejemplaridad tiene una nueva luz que arrojar. Pero en estos 25 minutos que se me ha asignado, tengo que desistir de cualquier intento de exposición exhaustiva y propongo una limitada perspectiva, que es la siguiente. Se iniciaría con la distinción entre ejemplo y ejemplaridad. ¿Qué es un ejemplo? El ejemplo es una cuestión de hecho. La ejemplaridad es una cuestión de imperativo moral. El ejemplo tiene que ver con el ser. La ejemplaridad con el deber ser. El ejemplo puede ser positivo o negativo. La ejemplaridad, sin embargo, es siempre positiva. Centrémonos un momento en el concepto de ejemplo. Primer principio que me gustaría destacar. El principio que en uno de mis libros llamo facticidad. Contra la pretensión de autonomía que expuso Kant en sus libros en el siglo XVIII, el ideal de un ciudadano que se pone a sí mismo las leyes, eso significa literalmente autónomo, tenemos que aceptar que no en la infancia, sino incluso en la madurez, todos los hombres y todas las mujeres del mundo están arrojados a un universo de ejemplos. Todos somos ejemplos para todos. Los demás lo son para mí. Yo lo soy para los demás. No existe zonas exentas fuera de la influencia de los ejemplos, porque vivimos en una red de influencias mutuas. Consecuencia, lo decisivo no es el imitar o no imitar, puesto que siempre imitamos, sino elegir bien, racionalmente, el modelo al que nosotros queremos prestar nuestra imitación. Segundo principio, la naturaleza peculiar de la verdad moral, a diferencia de la verdad teórica. Si yo quiero definir qué es la ley de la gravedad, utilizaré como Newton una definición basada en números que establecen con exactitud y de manera universal, pero abstracta y conceptual, en qué consiste la gravedad. Pero si yo quiero definir un concepto moral, una verdad moral, por ejemplo, ¿qué es la valentía? ¿Qué es la decencia? ¿Qué es la justicia? ¿O qué es la ejemplaridad?
Si un hijo mío me pregunta por estos conceptos, nunca le diré que coja la enciclopedia o el diccionario o un tratado moral, sino que le diré, mira, esto es la decencia, esto es su contrario, la indecencia, esto es la justicia o la injusticia, esto es la valentía o la cobardía. Es decir, y esto es lo importante, en el ámbito moral, lo único que nos revela la verdad de la verdad moral es el ejemplo, nunca el concepto. En tercer lugar, el ejemplo posee una extraordinaria importancia en la educación sentimental, en la educación del corazón, tanto propia como de los demás. En consecuencia, la educación del ejemplo, la importancia de la reflexión filosófica de él, de la elección racional del modelo que debemos seguir, tiene una importancia sentimental y educativa de primerísimo orden. Y por último, en lo que se refiere al concepto de ejemplo, hay que decir que no admite parcelaciones. Todo ejemplo es siempre un ejemplo público. Como dijo Wittgenstein del lenguaje, que no hay, dice, lenguajes privados. Tampoco hay ejemplos privados. Todo ejemplo es siempre ejemplo para alguien. De manera que todos los hombres y todas las mujeres del mundo somos personas públicas, no solo los políticos. Se borran las fronteras entre lo público y lo privado. La cláusula tantas veces repetida, sin perjuicio de tercero, no rige en el ámbito de la moralidad, porque siempre beneficiamos o perjudicamos con nuestro ejemplo. Esto es lo que tenía que decir sobre el ejemplo. Ahora voy a decir una palabra sobre la ejemplaridad. Decía que el ejemplo es un hecho, mientras que la ejemplaridad es un imperativo, pero no está desconectado del hecho. Como mi ejemplo, he dicho antes, despliega un impacto en el círculo de influencia, positivo o negativo, el deber moral ante mi conciencia y ante los demás es que mi ejemplo sea un ejemplo civilizador. Que si mi ejemplo se generaliza socialmente, mejoraría la comunidad. La comunidad sería mejor, más cívica, más virtuosa, más responsable, más propicia a la convivencia. Sé ejemplar. Conviértete en un ejemplo fecundo para los demás. Ejerce sobre ellos una influencia emancipadora. Invítalos con tu vida a reformar la vulgaridad. Obra de tal manera que tu comportamiento sea generalizable en tu círculo de influencia y produzca en él un impacto civilizatorio. Quien es ejemplar remite a la ilusión de un ideal. Y en otros sitios he definido el ideal como una propuesta de perfección que indica una dirección, es prescriptivo, no descriptivo, ilumina la experiencia individual porque le oferta un sentido y moviliza las fuerzas latentes, permitiendo el progreso moral del pueblo. Por otro lado, la ejemplaridad, lo voy a explicar ahora, tiene una naturaleza conflictiva. Porque ahora lo voy a explicar con un poco más de precisión, el mal ejemplo absuelve y el buen ejemplo condena. Ante el buen ejemplo, o te reformas, o te explicas, o lo odias y lo destruyes. En mi libro Filosofía Mundana, incluyo un microensayo que titulé, con un tono un poco humorístico, Amor, lujo y buena conciencia. Ahí trato de desarrollar un poco más este enunciado de que el mal ejemplo absuelve y el buen ejemplo condena. Resulta cómodo, reconfortante, tranquilizador contemplar en nuestro entorno ejemplos de conductas vulgares. Nos decimos qué horror y nos sentimos acurados por nuestro sentimiento de superioridad. El escándalo que nos suscitan las noticias de la corrupción de la política queda parcialmente compensado por cierta sensación de autocomplacencia, de desprecio, un compañero de trabajo que es negligente, un cuñado machista o desagradable, un vecino polémico o ruidoso, un amigo arruinado por su imprudencia.
Todo esto constituye un universo gratificante porque rehabilita ante los demás mi mala imagen y me dignifica por cuanto muestra una variedad de comportamientos reprochables que están ahí delante, próximos y posibles, pero que yo, que soy honesto, me abstengo de realizar. Pero ¿qué ocurre, en cambio, con el ejemplo positivo, con la ejemplaridad? El dechado de virtud, la excelencia de un colega que destaca en su profesión, un cuñado cariñoso y servicial, un vecino cívico que separa la basura en 3 colores, un amigo modélico. Todo este universo me perturba, debilita mi posición en el mundo y hace nacer en nuestro interior la mala conciencia. En efecto, el buen ejemplo me interpela y me obliga a responder por mi vida. ¿Por qué no practico yo ese buen ejemplo si está visto que es cívico y además ese precedente me confirma que es posible? Si uno como yo es justo, es ecuánime, es leal, ¿por qué no lo soy yo? Si otro, buen ejemplo, es solidario, es humanitario, es compasivo, ¿qué me impide a mí serlo? Si un tercero exhibe civismo o urbanidad, ¿dónde queda mi barbarie? Definitivamente el mal ejemplo nos absuelve, mientras que el bueno nos señala con el dedo acusador y nos condena. Y es aquí donde voy a poner un ejemplo absolutamente hipotético del ámbito español que sé muy bien que no se aplica en Ecuador. En Ecuador esta relación entre hombre y mujer que voy a contar estoy seguro que no ocurre. Voy a cenar a casa de unos amigos y en el trayecto contacto, pero con precisión quirúrgica, una mujer, mi mujer, la mujer del caso hipotético, señala a mi atención algunas notorias deficiencias en el cumplimiento de mis estrictas obligaciones familiares. No sabes cocinar, no asistes a las reuniones del colegio, no te levantas por las noches a dar el biberón al recién nacido, no llevo a otro hijo al partido de fútbol, soy un pésimo anfitrión, me paso todo el día ausente, leyendo, sentado delante del ordenador, y en el coche y camino de la cena de los amigos, esbozo una defensa, pero al llegar a casa de nuestros amigos, mi mala suerte quiere que el marido de mis amigos sea un maestro cocinero. Me recibe enfundado en un delantal. Me informa que se ha divertido mucho esta tarde preparando la cena. Y mientras devoramos los deliciosos platos, su mujer, que no ha tenido necesidad de moverse del sofá en toda la noche, nos comenta orgulloso lo excelente que es su marido. Un padre abnegado que se desvive por sus hijos, un marido atento y tierno, un yerno intachable, etc. Y entonces yo pregunto a los que están asistiendo a esta conferencia, ¿cuál creen ustedes que será el tema probable de conversación entre esa mujer y el protagonista de mi cuento en el trayecto en coche de vuelta a casa? Acorralado en la discusión, solo dispone el protagonista de mi historia de 3 salidas ante el ejemplo demasiado positivo, demasiado excelente y próximo de quien le invitó a cenar. 1, decir, reformo mi vida ante la ejemplaridad de la que acabo de ser testigo. No suele ser frecuente. La otra posibilidad es decir que el principio moral que enuncia el quien me ha invitado, su excelencia, no me es aplicable por alguna causa. Y en tercero, como decimos en España, es el botón nuclear, decirle a la mujer, supongo que sabes que el anfitrión le es infiel a su mujer. Es decir, una mentira para tratar de destruir el ejemplo positivo. Con esto quiero justificar el carácter históricamente conflictivo que la ejemplaridad ha tenido. Si uno repasa la historia, verá cómo la ejemplaridad es al mismo tiempo un ideal atractivo, capaz de movilizar el entusiasmo colectivo, pero por otra parte el objeto del odio y la destrucción de tantas personas que ven en ese ejemplo una apertura de juicio contra la vulgaridad de uno. Una cosa es la actualidad, amigos. Otra es la realidad. La política está en la actualidad. La filosofía está en la realidad. La política se mueve a una velocidad supersónica. La velocidad de la filosofía, por el contrario, es lenta, lentísima. Es geológica.
sostengo que lo único verdaderamente importante es la filosofía, porque la economía y la política tratan de satisfacer los deseos de los ciudadanos, mientras que la cultura luego acaban en la fuente de todo. Pero a diferencia de la política, necesita tiempo. Me gusta poner la metáfora de las palabras prestadas. El lenguaje, el léxico con el que yo ahora me estoy dirigiendo a ustedes es siempre un léxico que tomo prestado del patrimonio de palabras que yo no he creado, sino que he recibido de la sociedad en la que vivo. Y qué objetivo más hermoso para el pensamiento, la cultura y la filosofía es tratar de contribuir a crear el lenguaje que tomarán en préstamo dentro de una generación, 2 generaciones o 3 generaciones, a fin de que las palabras que esas generaciones tomen en préstamo sean más cívicas y más virtuosas y contribuyan a lo que constituye uno de mis lemas. No se trata de ser libres, sino de ser libres juntos. En 2009, que salió mi libro Ejemplaridad Pública, el lenguaje de la ejemplaridad, que he dicho antes que estaba en el lenguaje cotidiano, no gozaba de una actualidad filosófica, política ni periodística. Más bien al contrario, se miraba con recelo y como una cosa rancia y anticuada de los antiguos, interesante como mucho para la pedagogía infantil y poco más. Dispongo de una prueba concluyente sobre este desdén. En el 2009 mandé a la editorial el manuscrito de mi libro Ejemplaridad Pública y la editorial, que está acostumbrada a vender muchos libros, después de reunirse el comité asesor oportuno, me pidió que cambiara el título del libro porque el concepto de ejemplaridad no estaba vigente. Poco después, en España, a partir del año 2009, en los últimos 11 años, el concepto de ejemplaridad se ha convertido en moneda corriente usada por todos, desde el pueblo llano hasta los políticos y el jefe de Estado, que recurren constantemente a ella dentro del solemne discurso de la política. El concepto filosófico, geológicamente madurado, logra infiltrarse en poco tiempo en la rueda de la política que gira a velocidad supersónica y sin tiempo normalmente para la sosegada meditación. Entonces, quisiera, dentro, como antes decía, de la variedad de temas que trata la tetralogía en 1500 páginas, tratar de resumir en 2 ideas por qué la ejemplaridad desde el 2009 se ha convertido en un concepto filosófico, sin embargo, socialmente aceptado. Traté de exponerlo en un ensayo que titulé Las razones de la ejemplaridad, que hoy forman parte también de mi libro Filosofía mundana. Y el Estado democrático se ha asentado sobre todo en 2 principios y la ejemplaridad ha tenido algo importante que decir a esos 2 principios. El primer principio es el respeto a la ley, que es condición suficiente para el establecimiento de una sociedad justa. Nos han enseñado algo así como un cumple la ley y haz lo que quieras. El segundo principio, bien asentado en la cultura moderna, es el concepto de vida privada. Esa parcela confiada exclusivamente al arbitrio del yo, de uno mismo, quien no responde a nadie salvo ante sí mismo, mientras no perjudique a tercero. Bueno, pues resulta que el concepto de ejemplaridad venía a satisfacer una demanda que las insuficiencias de estos 2 principios se habían sentido ampliamente en la sociedad contemporánea. Lo que estaba sucediendo es que, lo veíamos todos los días en la sociedad española, determinados comportamientos de figuras notables, políticos, personas populares, estaban empezando a ser censurados por la sociedad, incluso cuando se ajustaban a la ley, incluso cumpliendo la ley. Había un duro reproche a conductas de personas que no eran procesadas judicialmente o que, siéndolo, recibían la absolución del tribunal.
aunque no sancionables en derecho, repugnaban a la percepción mayoritaria de lo decente y de lo honesto. Y se necesitaba una palabra que explicase este plus extrajurídico de exigencia moral a dichas figuras. En una sociedad justa, esta sería la conclusión, cumplir la ley es una condición necesaria, pero no suficiente. Y respecto al segundo de los principios enunciados, el de la vida privada, es importante destacar que la vida privada consiste en uno de los derechos civiles más importantes conquistados por la modernidad, uno de los mayores regalos que el hombre y la mujer se han concedido a ellos mismos. En virtud de este derecho, la democracia reconoce que cada ciudadano, cuando alcanza la mayoría de edad, tiene la prerrogativa de elegir el estilo de vida que prefiera sin interferencias ni tutelas públicas. Esto es, y debe ser así, siempre que se distinga, esta es mi aportación, entre una concepción jurídica, que es la que acabamos de ver, y otra concepción ética de la vida privada. Desde una perspectiva jurídica, es cierto que podemos elegir el estilo de vida que queramos arbitrariamente, sin que nadie nos pueda castigar por ello, mientras no violemos la ley ni perjudiquemos a un tercero. Pero lo que es cierto desde el punto de vista jurídico no es cierto desde el punto de vista ético. Porque como antes decía, desde la perspectiva de la ejemplaridad, no existe la vida privada. Todos somos ejemplos para todo, siempre. Antes anticipaba que no existen las zonas exentas de la influencia de ejemplos. Nuestra vida privada ofrece siempre un conjunto de ejemplos positivos o negativos para nuestro círculo de influencia y en este sentido inevitablemente produce un perjuicio o un beneficio a tercero, no un daño jurídicamente perseguible, pero sí un daño moral o un bien. La conciencia de que somos siempre un ejemplo hace nacer en nosotros el imperativo de ejemplaridad. Que mi ejemplo produzca en los demás una influencia civilizadora. Y esta sería la segunda aportación del concepto de ejemplaridad a dos de los grandes principios de la cultura contemporánea. El concepto de ejemplaridad satisface adecuadamente la doble demanda. Por un lado, la ejemplaridad sugiere ese plus de responsabilidad moral extrajurídica exigible a todos, pero en especial a quienes desempeñan cargos financiados por el presupuesto público. Es decir, que necesitábamos un nombre para designar esa exigencia de decencia, de decoro y de honestidad que va más allá del cumplimiento de la norma, porque, como antes decía, hemos observado comportamientos que formalmente cumplen la norma, pero que producen en nosotros un sentimiento de repugnancia moral. Y ese plus puede ser designado perfectamente con el concepto de ejemplaridad. Pero es que la ejemplaridad, además, es un concepto que no admite una parcelación en la biografía de cada uno entre planos de lo público y de lo privado, artificio válido en derecho, pero no en la ética ni en la realidad. Porque la ejemplaridad denota aquello que Cicerón denominó uniformidad de vida, una rectitud genérica que involucra todas las esferas de la personalidad. Ejemplar es un concepto que responde a la pregunta de cómo es en general alguien y si parece o no digno de confianza. He consumido los primeros 20-25 minutos de mi primera intervención, salvo que se me indique de otra manera. Yo terminaría aquí mi primera intervención donde me limité a enunciar genéricamente algunos de los principios de la ejemplaridad
y me pongo a disposición de quien en el curso del acto desee formular algunas preguntas o entrar en conversación sobre el tema. Muchas gracias. Excelente oportunidad de escuchar sus ideas esenciales, algunas de las cuales habíamos ya compartido a través de la lectura de sus principales obras que conocemos y hemos divulgado en los últimos tiempos. Gracias, doctor Gomá. Nos parece interesante presentar a nuestro invitado, el doctor Gustavo José Novoa Bejarano, guayaquileño, doctor en Derecho de la Universidad de Guayaquil, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, que fue presidente constitucional de la República del Ecuador entre el 2000 y el 2003 y vicepresidente entre el 1998 y el 2000. Gobernador de la provincia de Guayas entre el 83 y el 84. Miembro de la delegación ecuatoriana en las discusiones o negociaciones en torno a los problemas limítrofes con el Perú y presidente de la Comisión de Seguridad y Confianza para tratar en el tema con la Comisión Peruana en el marco de las negociaciones entre Ecuador y Perú. Miembro de la Honorable Junta Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue rector de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la misma universidad, profesor de Derecho en esta propia universidad y de varios colegios secundarios. Una larga experiencia en la empresa privada y ha editado más de una docena de libros políticos y de su vida. Tiene varios doctorados honoris causa, títulos honoríficos, profesorados honorarios y condecoraciones nacionales y países amigos. El doctor Gustavo José Novoa va a intervenir en esta actividad. Muchas gracias por hacerme acuerdo de cómo me llamo. Son vanidades, los currículums a veces son mucho vanidades. Mira, es refrescante escuchar a Javier. Refrescante digo porque estas cosas así nomás no están al de todos los días. Por eso llamé esa palabra refrescante. La vida diaria, y me refiero a nuestro país, la vida diaria va a contracorriente de lo que Javier expresa en su libro, cuando nos dice toda vida humana es un ejemplo y por eso mismo recae sobre ella un imperativo de ejemplaridad que dice: obra de tal manera que tu comportamiento sea imitable y generalizable en tu círculo de influencia, produciendo en él un impacto civilizatorio. Yo creo que este libro, en resumen, en píldoras, debería ser parte de la materia que la lean todos los estudiantes de primaria y secundaria, de los elementales y de los secundarios, porque no es otra cosa que la vida, nada más. Explicado en términos elegantes, no es otra cosa que el vivir diario. Ese vivir que es un ejemplo continuo de vida, o si no, es lo contrario. Porque cuando nacemos en una familia, se nos dice, teóricamente hablando,
que ese comportamiento está bien o no está bien. Cuando ya somos mayorcitos, nos hablan de que debemos ser buen ejemplo. Al menos en el colegio salesiano donde yo estudié, había este criterio que en el pensamiento del fundador, Don Bosco, habla de que debemos ser 1880 buenos cristianos y honrados ciudadanos. El buen ejemplo es algo que debería ser connatural al ser humano, porque las virtudes y los valores atraen por sí mismos. Me preocupa, Javier, cuando dices que los valores no son los que tiene la sociedad actual. Y me preocupa también la vulgaridad de un mundo moderno que es real. Por lo tanto, cuando dices que se promulgan demasiadas leyes y se dan pocos ejemplos, cuando dices que una cosa es lo que los políticos hacen y otra lo que ellos son, entre paréntesis, ejemplos, si esta conferencia fuera predicada en el Parlamento ecuatoriano, llamado Asamblea, yo creo que un gran porcentaje, quizás más del 80%, diría eso no es verdad, porque lo que se predica con el ejemplo es otra cosa. La preocupación mía como mal llamado, yo me llamo mal, educador, porque ojalá fuera, de gente joven de 25 a 32 o 35, que ven que lo que premia es el dinero fácil, que lo que premia es el escapar en una avioneta, aunque se caiga, que lo que premia es, a esa edad, tener los mejores carros que pueden haber, que nunca han habido en el Ecuador. Yo me pregunto si estos jóvenes de esa edad, que son todo lo contrario a lo que se escribió y se dijo en el Ecuador, porque aquí se compraba un carro de tercera mano cuando tenías 25 años, o te lo regalaba el abuelo o el padre, si es que eso era así. Pero hoy día el ejemplo es andar y haberse traído el Lamborghini, haberse traído una serie de vehículos. El ejemplo es andar en los mejores yates a los 28 años. ¿Cómo se lucha contra eso, ese ejemplo o mal ejemplo? Porque eso en el Ecuador se nos está convirtiendo en un problema grave. Ser honesto, ser honrado, es ser tonto. Ser pillo es ser inteligente. Tener dinero mal habido es ser listo. ¿Cómo cambiamos ese criterio? Yo sé, el buen ejemplo arrastra. Pero es que ese buen ejemplo existe o no existe en infinidad de casos. Yo soy una persona positiva, soy un hombre de esperanza
y creo que el mundo tiene que cambiar siempre a favor. Pero como profesor viejo, a veces veo, Javier, la angustia de la juventud, que dice, ¿cómo salimos adelante? ¿Cómo se distingue la esfera pública de la esfera privada? No es posible distinguir entre una esfera pública y otra privada. Un plus de responsabilidad, mencionas. Y la realidad a veces cabalga en línea contraria a lo que quisiéramos. Yo sé que no somos España y allá no son Ecuador. Pero cuando un profesor entraba a un aula de clase, los alumnos se paraban. Ahora no se paran. Ahora se ponen gorras al revés dentro de clase, cuando generalmente la gorra es para cubrirse del sol, pero se convirtió en una moda. Y si uno le dice a un joven, no en mi caso porque me he hecho respetar, gracias a Dios, si uno le dice a un joven ahora que se saque la gorra o que salude, resulta que es como que si estuviéramos hablando en un idioma extraterrestre. Yo no creo, yo creo que hay que ir adelante. Yo felicito a Javier por estos libros, pero también me angustia que estos libros no estén en las manos de jóvenes universitarios o de profesores de edad media, de colegios de edad media o high school, como se llama más internacionalmente, porque como que no se dan cuenta de que el ejemplo arrastra, como que no se dan cuenta de que la ejemplaridad de la conducta y del ser humano. Entonces, para mí, Javier, el tema va por el qué hacer. Yo sé que no es fácil, yo sé que, pero ¿tienes algunas ideas sobre el qué hacer? ¿Cómo llevamos a la práctica? Lo sé, quizás estoy diciendo una locura, pidiendo una locura, ¿ya? Pero todo comienza a veces por la familia. Es en la familia donde uno aprende lo que es bueno, lo que es malo. Si el padre llega 2, 3 veces a la semana alcoholizado, ese es un ejemplo, mal ejemplo. Por lo tanto, esos son los hechos. Si el padre golpea a su esposa, incluso delante de sus hijos, ese es un mal ejemplo. Y de eso está lleno el mundo. Peor en un mundo donde la droga nos llena de bolsillos, de dinero a los bolsillos, de forma no solo ilícita. Estamos en un mundo complicado, yo lo sé, no es fácil. Pero dentro de la experiencia tuya, Javier, ¿puedes darnos algunas ideas para tener en la mano? Porque con estas ideas de este libro, y voy a buscar los otros dos, creo que es mi deber hacerle conciencia en la universidad, en las universidades, al menos que yo tengo cierta influencia, decirle a los jóvenes, a ver, o a los profesores, aquí hay algunas ideas,
¿por qué no las ponemos en práctica? ¿Por qué no las decimos al menos? Y bueno, trataremos de cambiar en lo que se pueda, también en los adolescentes, porque siempre el buen ejemplo, la ejemplaridad, siempre ha tenido efectos positivos. Siempre. Puede ser que alguna persona haya dicho, algún joven, alguna persona, no, eso no es la forma de vivir. Es otra forma. Bueno, esa es tu idea, pero eso es un mal ejemplo. Y, en fin, si tienes algunas ideas, entonces me gustaría que las compartas. Gracias. Y felicitaciones por el libro, que es un libro muy sencillo, es profundo, claro, pero ya cuando lo resumes, es un libro que se basa en hechos y no en palabras, en hechos. Es un libro que se dice, bueno, sé buen ejemplo para todos y te puede cambiar el mundo, si no. Gracias, Javier. Es mi turno, ¿verdad? Después del Respondo, ¿verdad? el doctor Novoa, le damos la palabra al doctor Goma para que le dé algunos comentarios, responda algunas de sus preguntas que están, como vio, dirigidas precisamente al efecto práctico que puede tener esta idea, esta tesis de el valor que tiene la ejemplaridad pública. Muy bien, quería dar las gracias por el comentario del doctor Novoa, por sus amables palabras, por su atención y por la pregunta, que la entiendo como una invitación a poder desarrollar un poco más algunos de los conceptos que he mencionado antes. A mi juicio, lo que el doctor Novoa ha mencionado se refiere de un lado a la relación entre la filosofía y la vida y de otro a la relación entre la filosofía y la política. Él hablaba de la existencia, como todo el mundo sabe, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito profesional, de buenos y malos ejemplos. Y como yo traté de, por lo menos, aludir rápidamente al principio, teníamos que distinguir entre ejemplo y la ejemplaridad. Los padres y las madres sabían lo importante de ser buenos ejemplos para sus hijos, lo importante que sus hijos tuvieran buenos o malos amigos, lo importante, como el propio doctor Novoa ha mencionado, de no ser un padre alcoholizado o no ser un padre golpeador, no solamente por el alcohol o por el golpe, que también, sino porque acaba moldeando el corazón de quien observa ese ejemplo y contribuye positiva o negativamente a su educación sentimental. Pero una cosa es la importancia de la ejemplaridad en nuestras vidas, que empecé en mi intervención inicial a decir que es un concepto que no pertenece a nadie, porque todos los hombres y todas las mujeres, los padres, los educadores, los profesores, siempre han conocido la importancia del ejemplo, y otra cosa distinta es convertirlo en centro absoluto de la meditación filosófica, hacerlo funcionar en el punto de vista ontológico y pragmático, como traté de hacer en esos 4 libros. Y en segundo lugar, la relación entre la filosofía y la política. Ha mencionado el doctor Novoa la frase, lo importante no es lo que hacen los políticos, lo importante es lo que son los políticos. ¿Qué es lo que hacen? Fundamentalmente leyes. ¿Y qué es la ley? Pues es un enunciado cuyo comportamiento llama a obediencia y que prevé sanciones en caso de incumplimiento. Pero junto al lado coactivo de la actividad política, que es lo que hacen, estaría el lado existencial. ¿Y qué es un político? Es también un ejemplo que, por la notoriedad que normalmente disfrutan, es una fuente extraordinaria de moralidad social. Puede ser un buen ejemplo que genera ondas de cohesión cívica, o puede ser un mal ejemplo que genera desmoralización y vulgaridad en la sociedad. ¿Cómo conseguimos, me pregunta el doctor Novoa,
que se generalice el civismo. De ahí la importancia que en mi libro Ejemplaridad Pública tiene el estudio que yo considero central de la buena costumbre. El concepto de buena costumbre ha sido completa y totalmente olvidado por el pensamiento contemporáneo después de Max Weber. Max Weber le dio importancia a la costumbre, que llamó rutinización del carisma, pero era siempre una costumbre premoderna. En la modernidad solo podría regir la ley, pero la ley se había convertido, él mismo lo dijo, en una jaula de hierro. La única manera que tenemos de reformar y regenerar la sociedad es la generalización del ejemplo cívico. Y cuando se generaliza el ejemplo cívico, tenemos una buena costumbre. Y entiendo por buena costumbre la realización espontánea y masiva, sin necesidad de coacción, del ejemplo cívico. Es cierto que no podemos aspirar, lo decía antes, que la generalización del buen ejemplo sea supersónica, como la actualidad periodística o política. Si lo fuera, las sociedades solo necesitarían una máquina para convertirse en ciudades cívicas. Esa máquina sería una fotocopiadora. Uno designa el país más cívico del mundo, toma las leyes que rigen ese país, las fotocopia y las convierte en leyes del propio Estado. Ya se ve que eso no vale, que la coacción sin el buen ejemplo convertido en costumbre no sirve de nada. Lo realmente importante, lo designo en otro lugar de mi tetralogía, es lo que ahí llamo una mayoría selecta. En España se puso de moda el concepto de minoría selecta. Un pequeño grupo de personas, los más notables, los más importantes, los más influyentes, tendrían la obligación de generar un buen ejemplo y el resto de la sociedad no tendría otra obligación que ser dóciles al ejemplo de la minoría. A mi juicio, el concepto más transformador de los últimos tiempos ha sido el de la igualdad, que exige que la ejemplaridad no sea aristocrática, sino una ejemplaridad igualitaria. Todos los hombres, todas las mujeres del mundo están llamados por igual a ser ciudadanos y ciudadanas cívicas. No una minoría a que el resto de la sociedad imita dócilmente. La raya que separa la ejemplaridad y la vulgaridad no es una raya socioeconómica en virtud de la cual una élite está llamada a la excelencia y el resto de la sociedad a una docilidad, sino que la raya que separa la ejemplaridad y la vulgaridad está inscrita en el corazón de todos y cada uno de los corazones del mundo, de los ciudadanos del mundo, porque la idea es que todos y cada uno llamados a la ejemplaridad superen su propia vulgaridad y pasen a realizar el comportamiento cívico no por la amenaza de la ley, como decía antes, no tampoco por la promesa de recompensas y de premios, sino por propia elección, por convicción, por propia reforma de su vida. Alguna vez he dicho que lo importante ya no es ser libres, sino ser elegantes. Entendiendo por elegante el que sabe, la palabra tiene la misma raíz, el que sabe elegir. No se trata de ser simplemente libres, se trata de tener instrucciones de uso para esa libertad. No creemos que la democracia y la sociedad ya dependan de un progreso necesario, ni tampoco del comportamiento de unas élites, y tampoco de la docilidad de las masas, porque no existen las masas. Lo único que existen son muchos ciudadanos, todos ellos llamados igualmente a la ejemplaridad. Y aquellos
que logren reformar la vulgaridad de origen en una excelencia, en una ejemplaridad, producirán en su entorno, como piedritas lanzadas a un lago, que generan ondas cuando caen en la superficie del agua, irán generando ellos costumbres cívicas a su alrededor. La costumbre no es más que la generalización de la virtud de la ejemplaridad. Así que no tengo otra respuesta sobre cómo reformar la sociedad española, la sociedad ecuatoriana, que mediante la llamada a la ejemplaridad de todos y cada uno de los ciudadanos de una sociedad y la esperanza de que, como decía el doctor Novoa, la reforma de vida convierta el ejemplo en ejemplaridad, esa ejemplaridad sea una invitación a una vida digna, bella, decente, cívica, que produzca ondas de generalización que poco a poco, no con la rapidez de una fotocopiadora, sino poco a poco vaya convirtiendo a la sociedad que ya es libre en una sociedad elegante. Nada más. Muchas gracias, doctor Gomá. Nos pareció muy interesante. Por esa misma línea, después va una pregunta que quiero hacerle al final. Vamos a darle la palabra al doctor en Medicina y Cirugía, Francisco Norberto Huerta, que es vicepresidente del Consejo de Regentes de la Universidad Casagrande y su director del diario Expreso en la ciudad. En estos momentos, pues también miembro del Comité de Celebración del Bicentenario de Guayaquil. Le damos la palabra al señor doctor Huerta. Muchas gracias. Yo creo que vale comenzar destacando el privilegio que significa tener un filósofo de la categoría del doctor Gomá entre nosotros, con motivo de una celebración bicentenaria de independencia. El doctor Gomá tiene un concepto de que una cosa es ser libre y otra cosa es ser emancipado. Y ahora le añade a la condición de libertad elegancia. A mí me gusta reflejar con lo dicho y lo oído esta voluntad de dignificar el estilo literario y concebir la filosofía como literatura conceptual. Creo que es lo que hemos visto. Por eso tiene un premio de ensayo y no solo un premio sobre filósofos. Sí. En esa condición, nos recomienda también el doctor Gomá tratar de ser ciudadanos críticos, pero sobre todo ciudadanos gozosos. ¿Cómo describiría la condición de ciudadanos gozosos para tratar de serlos el doctor Gomá? Esa es una de mis inquietudes. En el marco de la crítica al eclecticismo como una forma de vulgaridad intelectual. Y la otra inquietud que la dejo planteada, usted señala la posibilidad de que exista el progreso moral. ¿Es posible el progreso moral? Yo creo que sí, a partir de una educación que no tenemos en los pensos actualmente. Hemos dejado la filosofía por la administración de empresas. Y yo no niego que hay que saber administrar empresas, pero qué bueno que no abandonemos la filosofía. Creo que en Europa se está produciendo una reforma en esa dirección y lo he escuchado esta mañana y esta tarde. Revalida el rol de la filosofía en la formación de los ciudadanos. Que de eso se trata, de ser ciudadanos y no solo habitantes con cédula. Le rogaría al doctor Gomá entonces, agradeciendo su erudita manera de entender y decir, la elegancia conceptual, que no riñe lo uno con lo otro, que nos amplíe el criterio de pasar de ciudadanos críticos a ciudadanos gozosos. Es importante la felicidad, tenemos derecho a ella, pero a veces en la voluntad crítica perdemos gozo.
Hacemos de la vida un interrogante constante y eso nos siembra dudas permanentes. En incertidumbre no se puede ser feliz, pero pareciera que no hay otra forma de tener certeza, sino estar dudando permanentemente. En fin, no es fácil, pero creo que usted ha reflexionado más que nosotros sobre estos temas y por eso le cedo la palabra para que trate de aclararlo. Pues con mucho gusto intervengo. Muchas gracias por las generosas y bellas palabras que me dedica y también por las preguntas, porque me permiten abordar temas que me son muy queridos. El primero, lo del ciudadano gozoso. Es muy frecuente, muy frecuente, que cuando alguien tiene que resumir cuál es el objetivo de la educación, cuál es el objetivo de la filosofía, cuál es el objetivo de conocimiento, dice, es el de convertirnos en ciudadanos críticos. Y es entonces cuando suelo decir de una manera un poco humorística, bueno, está bien lo de ser ciudadanos críticos, sobre todo en el sentido etimológico de la palabra, crítico en el sentido de discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero ojo con que ser ciudadanos críticos nos convierta en ciudadanos criticones, porque hay muchos ciudadanos criticones, que prevalece la crítica sobre la capacidad de disfrutar. Y yo digo que la crítica tiene sentido solo en la medida en que nos hace ciudadanos gozosos, no en la medida en que nos impide disfrutar del gozo, de lo que en algún lugar he llamado la alegría inteligente. La alegría inteligente. Y entonces, para responder, aunque sea esquemáticamente a la pregunta del doctor Huerta Montalvo, me gusta referirme, perdón por la cita, al título de uno de mis libros, que se titula Ingenuidad aprendida. Porque hay una ingenuidad de primer orden, que es la ingenuidad del niño, que come, anda, mira, habla, sin apenas capacidad de saber lo que está haciendo. Pero hay también una lucidez, un escepticismo, una incertidumbre que invade al hombre cansado de la vida. Cuando ya ha recorrido un buen trecho en el camino de la vida, piensa que los sinsabores, los desengaños, las frustraciones son excesivos y prácticamente no le da derecho a disfrutar del gozo de la vida. Por eso propongo el concepto de ingenuidad aprendida, ingenuidad elegida. Es la ingenuidad de aquel hombre o de aquella mujer que conoce perfectamente la negatividad de la realidad y pese a conocerlo, elige tener esa ingenuidad que le permite elevarse a lo más alto, al ideal. Recupera la ingenuidad para elevarse al entusiasmo, a aquello que le sigue proporcionando gozo y alegría inteligente. Es muy importante que, llegado a cierta edad, uno tenga no solo inteligencia, sino también sabiduría. Inteligente es quien escoge los medios para conseguir un fin. Sabio es quien escoge bien el fin, que es aquel que le permite llevar una vida buena. Y lo que hemos observado es que por exceso de conocimiento, por exceso de influencia de una filosofía destructiva, sospechosa, conspiratoria, de una ideología que se convierte en cierto marxismo en crítica de ideologías. Lo que uno piensa, lo que uno siente, siempre será, según esta teoría, en prueba de nuestro estado esclavo, oprobioso. Pues, yendo un paso más de esa supuesta lucidez mineralizante y paralizante, mi propuesta, respondiendo a la pregunta, es la de ir de la inteligencia a la sabiduría para volver a escoger una ingenuidad aprendida que nos lleve de nuevo a las fuentes del entusiasmo. En cuanto a la segunda
pregunta, el progreso moral, he defendido que en los últimos siglos se ha producido no solamente un progreso material, sino también un progreso moral. Para mí, el progreso moral consiste básicamente en pasar de la ley del más fuerte, que rige en la biología, a la ley del más débil, que rige en la cultura. Y si interrogamos a las porciones de sociedades más débiles hoy y les preguntamos en qué otra época querrían vivir, mi tesis es que la inmensa mayoría de las porciones débiles de nuestra sociedad elegirían vivir hoy. ¿En qué otra época te gustaría a ti ser pobre? ¿En qué otra época te gustaría a ti ser enfermo? ¿En qué otra época te gustaría a ti tener un problema psíquicos? ¿Qué te gustaría? O abuelo, o mujer, o preso, o disidente, o extranjero, o parado. Por supuesto que hay mucho que mejorar, pero la inmensa mayoría de las preguntas que acabo de formular, la respuesta es hoy. Con lo cual, pese a sus conocidas deficiencias, pese a sus conocidos defectos, la sociedad va haciendo poco a poco verdadero el paso de la ley más fuerte a la ley del más débil, que es el signo distintivo del progreso moral. ¿Quiere esto decir, antes lo anticipaba la educadora, que sé qué va a ocurrir en el futuro? No lo sé, porque no creo en la ley del progreso necesario. Y pienso que cualquier progreso es reversible. Y como digo en aquel artículo, la civilización es un castillo de naipes edificado sobre arenas movedizas. En cual puede deshacer. Pero si uno echa un vistazo a los últimos 2000 años, 1000 años, 500 años o 50 años, con muchos rodeos, con muchas bajadas al infierno, con muchas personas quedándose en la cuneta, lo cierto es que ha habido no solamente progreso económico y material, sino también progreso moral. Y por último, la ciudadanía. Estamos en un ámbito universitario. Si a mí me preguntan cuáles son los fines de la educación, por ejemplo, de la Universidad Casa Grande, yo respondería de la siguiente manera. Una institución universitaria tiene por obligación, primero, crear buenos profesionales. Crear buenos profesionales. Y un profesional es quien desarrolla un oficio o una profesión bien hecha y con ello obtiene unos ingresos que le permiten ganarse la vida. Qué grande es un país, qué grande sería España, qué grande sería Ecuador si estuviera formado por hombres y mujeres que son buenos profesionales. Pero entonces interviene el segundo elemento de la educación. El primero es ser profesionales que se ganan la vida, y eso hace un país moderno. Pero el segundo es, de la universidad deben salir buenos ciudadanos. ¿Y qué es un ciudadano? Un ciudadano es un individuo consciente de su dignidad. En mi último libro, que se titula Dignidad, precisamente defino la dignidad como una excelencia, una cualidad que todo hombre y toda mujer tienen, que son resistentes a todo, incluso resistentes a el progreso, el interés general, la utilidad o la felicidad colectiva. No se pueden atropellar la dignidad individual de los ciudadanos, ni siquiera en nombre de la mayoría, ni siquiera en nombre de la democracia. Así que, y por terminar, las dos funciones de la educación serían crear profesionales capaces de ganarse la vida, crear ciudadanos conscientes de su dignidad. Muchas gracias, doctor Gomá.
quería aprovechar aquí la oportunidad para hacerle yo una reflexión. Me parece sumamente interesante todas las presentaciones que usted ha hecho y las respuestas a las preguntas que le han realizado. Es probable que usted haya reflexionado en torno a las características peculiares de la modernidad, inconclusa, deforme, con conflictos que presenta la realidad latinoamericana y en particular la de este país. En este sentido quisiera decirle, preguntarle, ¿cómo usted cree o cuál es a su juicio el camino para evitar que este llamado a la ejemplaridad como fórmula o posibilidad de solución de muchos de estos problemas no se nos quede en el plano del célebre imperativo categórico kantiano, como una gran declaración, como un ideal de búsqueda que no se realiza? ¿Cuáles serían las instancias necesarias para hacer estos cambios? La economía, las instancias públicas, entre ellas la educación, o una especie de gran alfabetización o reeducación social que permita renovar a nuestros ciudadanos. Con mucho gusto. Yo parto de la idea de que la política, de hecho, es el arte de obtener obediencia. La política es el arte para obtener el poder y con el poder obtener obediencia. Si a la política la abandonas a su suerte, el poder tiende a convertirse en poder absoluto. Y lo mismo ocurre con la economía. La economía es la disciplina en virtud de la cual las empresas obtienen un lucro infinito, un beneficio infinito. Si no se ponen cortapisas o límites a la economía, la tendencia de la economía es convertir a los ciudadanos en consumidores y a los bienes morales en mercancías. Así que necesitamos un contrapoder. Y el contrapoder más importante que existe es el de una opinión pública ilustrada, una sociedad ilustrada, que elige en ese sufragio permanente que es la costumbre, elige a aquellos políticos que son decentes y elige aquel comercio que es un comercio justo. Pero la opinión pública ilustrada, antes lo decía, no se forma gracias a una fotocopiadora, sino que requiere la existencia de individuos ejemplares y su generalización a través de la costumbre. Desde el punto de vista económico o social, a mi juicio, el país de Ecuador tendrá que enfrentarse a lo que también ha tenido que enfrentarse el país de España. Escribí un artículo que se titulaba Tarde pero bien, tratando de mostrar cómo España había tenido un problema histórico. Después de muchos siglos dedicados a la reconquista contra el invasor musulmán, otros siglos dedicados a la discutida conquista de otros mundos, le impidieron formar una clase media, una clase burguesa, formada, como antes decía, por profesionales y por ciudadanos. Y solo muy recientemente, a través de la Constitución de 1978, los españoles hemos podido dotarnos no solamente de una norma en que nos han permitido no solamente ser libres, como se mencionaba antes, sino ser emancipados, y una clase media o una clase burguesa formada por profesionales y por ciudadanos. Así que, desde el punto de vista no ético o filosófico al que me refería anteriormente cuando hablaba de la ejemplaridad y su generalización a través de la costumbre, de la buena costumbre o de la costumbre cívica, desde el punto de vista económico o social, es determinante en un país que quiera ser país moderno la creación
de esa clase intermedia que no pertenece a las oligarquías superiores y tampoco a un antiguo campesinado que bordeaba la servidumbre, sino una clase media formada por ciudadanos y por profesionales, que es el ámbito propio de generalización del buen ejemplo que cunde o que termina en una opinión pública ilustrada, esa mayoría selecta a la que me refería en una de mis intervenciones anteriores. Voy a presentar a nuestra rectora de la universidad, Audelia Hay, nacida en Estados Unidos, que recibió su educación universitaria en el Vassar College de Nueva York, donde obtuvo su título de literatura inglesa y realizó en esta universidad su maestría en educación superior con mención en investigación e innovaciones pedagógicas. Voy a darle la palabra a la máster Audelia Hay para que realice la despedida de esta actividad. Maestro Gomá, me dirijo a usted con esa palabra, maestro, porque de todas las formas en que podemos dirigirnos a un docente o investigador, es la más importante para mí, porque implica sabiduría. Es un privilegio y honor agradecerle a usted y a sus contertulios por su valioso aporte a nuestra universidad, ciudad y país. La crisis de honorabilidad es patente y global. Entenderla y luchar por un mejor futuro, uno más ético, nos compromete a todos. Gracias por abrirnos un camino. Como parte de este agradecimiento, un regalo de la universidad le llegará a España en las primeras semanas de 2021, si es que esta crisis e incertidumbre la permiten. Nuevamente, maestro, muchas gracias por estas palabras e ideas que va a dirigirnos a un futuro mejor. Bien, pues agradecemos al doctor Javier Gomá la presentación, la presencia en esta actividad que hemos desarrollado hoy, que creo ha sido muy productiva, no solamente por sus intervenciones y las respuestas que dio a cada una de las preguntas que realizamos. Seguiremos conociendo de su obra, estudiándola y tratando de divulgarla a través de nuestras propias aulas, nuestro trabajo académico docente. Muchas gracias, doctor Gomá. Gracias, Muchísimas Javier. gracias. Gracias, Javier. Como decimos aquí muchos los guayaquileños, que Dios te bendiga. Igualmente. Ya son igualmente. palabras de viejo, ya son palabras de viejo, ¿verdad?